Bueno, un aplauso para Pablo Di Pierri, Hola, muchachos. que nos va a hablar. Está Esteban. Está Dipi. ¿Qué dijo? Con todo. Está Dale, Dipi. Dipi. ¿Cómo? Está Dipi. Qué grosso Está Dipi. Esteban, Ah, Gracias. que sí. No, decime. Que sí. ¿Qué dijo? Que sí. Que sí, que sí. Dale para adelante. Dale, ¿Qué dale, dijo? dale para adelante. Dale, Dale para adelante. Mucho Dipi. Gracias, Gracias, Esteban Marcelo Trebuch. Trebuch. Bueno, muy bien. Bueno, les había dicho que íbamos a hablar de la reunión fantasma de Axel y Cristina Sí. como cara y cruz de la lealtad, ¿no? ¿Qué pasó? Pero antes de eso, A ver sí. todo, contame Sí. todo. Vamos a ir desmenuzando Los fantasmas. eh, ¿Por qué un tanto poco con hermetismo? un poco con la información que uno recoge y otro poco siguiendo la lógica de un razonamiento político que nos permita ser lo más amables posibles con todos, para no lesionar o herir demasiado las susceptibilidades de nadie. O sea, cuando hablas siempre algo violentás, entonces hay que ser cuidadosos. Pero antes de meternos con eso, tuiteó hace 40 minutos Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad y dijo, esa mujer, entre comillas, aludiendo por supuesto al texto de Rodolfo Walsh, Ajá. pero a lo que dijo Luis Toto Caputo en el coloquio de idea ayer. A ver. Esa mujer en el Día de la Lealtad, dice Cristina, y cuenta esto. Buenos días a todos y a todas. Les presento a Toto Caputo que, además de endeudador serial y hambreador social, parece ser mi nuevo jefe de campaña. Atención. Ah. Debo admitir que mejor no se consigue. O sea, está diciendo que justamente las trastadas que dice Caputo le hacen campaña a ella. Mirá y escuchá lo que dijo ayer en el coloquio de idea. Esta mujer, obviamente, soy yo. Nosotros, entre comillas, es el gobierno de Milei, con el que se quieren ir algunos gobernadores votados como peronistas. ¿Se entiende qué quiero decir cuando sostengo que hay que enderezar y ordenar el peronismo? Feliz Día de la Lealtad para todos y todas. Caputo, por supuesto, que azuzó el fantasma del kirchnerismo frente a los empresarios y explicó o trató de dar cuenta de cómo el kirchnerismo utiliza temas como Ajá. jubilados o universidades para provocarle un daño al gobierno nacional y eventualmente volver al poder, ¿no? Sí. Dijo básicamente burradas por el estilo, no es... Dijo algo así beneficioso como que al final la gente se está bancando lo que le hacemos, ¿no? Sí, Tuvo también... como una frase en ese sentido, diciendo, bueno, miren, los estamos haciendo goma, pero todos se callan la boca y se la bancan. Sí. Así que tranquilo. Sí, se jactó de cosas que es difícil de corroborar en la realidad, que son difíciles de corroborar en la realidad, pero en todo caso contestará la realidad, no soy yo quien le tenga que responder eso a Caputo ahora. Y aparte porque esta columna no va sobre él, sino sobre lo que Cristina Kirchner y Axel Kicillof estuvieron haciendo en la última semana. Se habla de que se reunieron el lunes o el martes. Yo digo reunión fantasma, Sí. porque también quiero joder con la idea que acuñó alguna vez Aristóteles sobre que nadie piensa sin fantasmas. Fantasma estaba escrito en ese texto de Aristóteles con P y con H, una palabra griega que era fantasma, pero hablaba de fantasía. Fantasma era fantasía, o sea, alrededor de esa reunión se tejieron las más diversas fantasías. Estaban aquellos que decían que se habían reunido y esa reunión había terminado a las puteadas entre Cristina y Axel Kicillof en casa de Cristina Kirchner. Había algunos que decían que se habían reunido, pero que efectivamente se iba a producir la lista de unidad y que Kicillof iba a bancar a Cristina. De hecho, hay, me decía Dani recién en producción, que salió recién un tuit de Cintia García anunciando que es inminente el anuncio de Kicillof respecto de su apoyo a la candidatura de Cristina a la presidencia del PJ. Ajá. También se dijo que no hubo reunión. Claro, finalmente dijeron, no hubo Claro. reunión. Si uno conversaba A con el estas horas entorno... también para, no sé de dónde sale, de qué fuente tiene Cintia, pero puede ser también parte de otra operación política para presionarlo a Kicillof a que se pronuncie en favor de Cristina, ¿no? Por supuesto, porque a raíz de esta Puede fantasía ser sobre verdad, sus... pero también puede ser una manera de, bueno, sí, ya. Vamos a decirlo así. Ya va. A propósito de la fantasía sobre la conversación de la expresidenta y el gobernador bonaerense, hubo
intendentes que decían que la que se iba a terminar bajando de la compulsa por el PJ era la propia Cristina Kirchner, algo improbable, Sí. y hubo intendentes que en las últimas horas, los que son de la Cámpora, estuvieron a un pasito de tildar de traidor a Kicillof, básicamente. No lo hicieron porque todavía les queda algo de decoro, pero estuvieron a esto, de decirlo. Dijeron cosas parecidas o hablaron con eufemismos de traición o pasaron facturas respecto de que Kicillof es quien es gracias a Cristina Kirchner. Y de hecho esta mañana salió en las 7:50 Teresa García, que es un cuadro político indiscutido dentro del peronismo, y dijo que duele o que es doloroso ver que Kicillof no se pronuncie a favor de la vicepresidenta. O sea, todo esto... Teresa García, que fue jefe de... o es Sí, fue ministra de gobierno. ministra de Kicillof, gobierno, no claro. jefe de gabinete. ¿Viste? Bueno, es como... Bueno, no importa. Es como jefe de ministros, ¿no? Claro, cuando se termina desplazando en el 21 a Carlos Bianco de la jefatura de gabinete y Kicillof le otorga la jefatura de asesores, ocupa el cargo de ministra de gobierno Teresa García, junto con el desembarco de 2 o 3 intendentes, entre ellos Martín Insaurralde, en el gabinete de Kicillof para apuntalar su gestión, porque lo que se decía es que Kicillof gobernaba todavía arriba del Clio. O sea, se le facturaba que gobernaba con un grupito reducido, entonces tenía que ampliar la mesa política de su gobierno al peronismo y a la Cámpora y a los que estaban afuera cascoteándole el rancho. Meter Insaurralde. Entre ellos cae Insaurralde, pero también cuadros valiosos como Teresa García, que en este contexto está apelando a una discursividad que es una presión hacia el gobernador para que se pronuncie en favor de Cristina para que conduzca el PJ, Sí. ¿no? Entonces, yo decía que esto habilitaba fantasías de todos los colores y dije que íbamos a apelar un cachito a la lógica mientras vemos cómo evolucionan en el Día de la Lealtad los pronunciamientos y además la organización del acto que tendrá como único orador a Kicillof esta tarde en Berisso, Ok. ¿no? La lógica es la siguiente: cualquiera de las respuestas a estas fantasías que se fueron enhebrando a partir de la reunión o no reunión entre ambos es mala. O sea, si se reunieron y Kicillof termina asumiendo que tiene que pronunciarse en favor de Cristina, esta es mi opinión, no tienen por qué suscribirla. Lo que se presenta a mi criterio es un escenario donde Kicillof, como candidato o eventual candidato presidencial para el 27, empieza a sufrir algún tipo de castración o de limitación política. Es decir, se termina subordinando a los designios de Cristina Kirchner y eso es algo que no lo favorecería para captar el voto más distante o menos comprometido con el kirchnerismo. Si hubiese sido al revés y Kicillof no se termina pronunciando a favor de Cristina, es obviamente una afectación sobre la figura de Cristina Kirchner, que pierde el apoyo nada más y nada menos que alguien curtido en su propio riñón político. Sí. O sea que cualquiera de las hipótesis para el peronismo, para el kirchnerismo, para el campo popular son malas. Y a esta historia se llega, y es bueno recordarlo, el periodismo debe ejercitar constantemente una contextualización o un ejercicio de historización sobre lo que pasa, se llega porque lo que ocurre es que Cristina Kirchner está asediada judicialmente, y ahí me parece que es central recuperar todo el tiempo la frase magistral de Barra sobre que un problema judicial de Cristina es un problema político del peronismo, y yo la extendería y diría que es un problema político del sistema, ¿no? Sí. De la democracia, del sistema, porque afecta a toda la política. Pero, amén de este problema judicial, yo ya dije o ya sembré, dejé instalada la pregunta respecto de que esta vez, a mi criterio, por Cristina, ¿no? La preocupación de Cristina por el frente judicial, esta vez tendría la chance de contar con la defensa, con el blindaje, si llegara a la presidencia, de un dirigente como Kicillof, que es injusto suponer que la traicionaría o defeccionaría. Del lado de Cristina y de su análisis histórico, su perspectiva, por supuesto que tiene a favor el dato de que bajo el gobierno de Alberto Fernández no se operó judicialmente para sacarle el lastre de la persecución judicial a ella.
bajo el gobierno de Alberto Fernández, dicen una y otra vez, desde el entorno de Cristina, a Cristina la condenaron. Entonces, por eso interpretan, es legítimo que ella pretenda conducir el PJ, controlar la lapicera, definir las listas y eventualmente ser candidata, porque no puede delegar en nadie su defensa judicial, su estrategia judicial. Sí. Del lado de Kicillof, sin responder nunca a esta pregunta, también, obviamente, están habilitados a pensar que él podría, o él está interesado en cuidar a Cristina, porque cuidar a Cristina es cuidar al peronismo, como dice Barra, cuidarse a sí mismo, cuidar al movimiento, cuidar, si se quiere, la última reserva de la patria. Claro, es el tanque de reserva que tenemos. Exactamente. Y... Ahora, que yo estaba pensando, Dipi, mientras hablabas de esto, cómo cuando vos decías debes debilitar a Cristina y debilitar a Kicillof, y ahí me parece que hay una palabra triste, que es que en un momento en el que el peronismo está tan frágil, las internas del peronismo debilitan todavía más a los dirigentes que tenemos que todavía tienen nafta. Sí. Porque es innegable que a Kicillof se lo viene debilitando también, ¿no? Más allá de no sé qué hizo, pero Kicillof es el gobernador de la provincia y se lo vino debilitando por cuestiones internas. Y ahora no queremos que se la debilite a Cristina, pero pasa que también es consecuencia de eso, porque Kicillof, por supuesto que está tratando de que no lo debiliten más. Pero al mismo tiempo, también estas cosas son difíciles de pensar, porque lo que primero se piensa por ahí es, pero el enano quiere, no sé qué, pero Cristina quiere. Pero yo creo que también hay una responsabilidad. Si yo soy el gobernador, o yo soy Cristina, yo soy un funcionario, un dirigente importante de semejante cosa como el peronismo, cuidarme a mí mismo es cuidar también al peronismo. Totalmente. O sea, ahí se mezcla lo que es lo que se llaman los egoísmos, sí. Pero son egoísmos que están investidos. Sí. Y están apoyados por miles y miles, cientos de miles de personas. Cada dirigente tendrá su cuota de vanidad, pero eso no quita que no revista o no exprese intereses políticos o represente socialmente algo. Claro, entonces las personas, cuando se habla de los personalismos, esa cosa tan chota de la derecha, que siempre saca la banderita, como si ellos, boludo, el país lo manejan 6 pelotudos con nombre y apellido, dale, personalismo. Pero apelando a la lógica, tiene una razón eso. Claro. La derecha puede prescindir del personalismo porque lo que hace es representar fantasmáticamente los intereses de la clase dominante. En cambio, el peronismo, el campo popular, los partidos políticos con tradiciones populares necesitan de una personalidad, una figura que condense, sintetice, exprese a un montón de gente que no tiene otra cosa que su salario para vivir cuando lo tiene. Entonces, estamos en el Día de la Lealtad. Yo más de una vez cité una frase que me gusta mucho de Game of Thrones, que es lo que le dice o lo que le trata de enseñar Tyrion Lannister, el hermano enano, pero el más potente políticamente de la familia Lannister en esa serie, le dice a Jon Snow, que es el héroe de la serie, ¿no? El héroe que fracasa, pero le dice, el amor es la muerte del deber, y el deber es la muerte del amor. ¿Por qué traigo esta frase a colación? Porque la lealtad tiene una dimensión afectiva, una dimensión amorosa, y otra dimensión que es meramente instrumental, operativa, práctica. Es decir, cuando uno es leal a Cristina o a Perón, lo es, por supuesto, porque está afectado emocionalmente por ese liderazgo, pero al mismo tiempo, Cristina o Perón han sido instrumentos de los sectores populares para mejorar sus condiciones de vida. Cristina misma ha dicho muchas veces que ella es un instrumento del pueblo, o se autopercibe de esa forma, y una vez fue muy clara y dijo, yo no soy gendarme de la rentabilidad empresaria, lo dijo en la campaña o en el cierre de campaña del 2011, y hasta hubo pintadas en los pilares de, si no me equivoco, la ex franco-argentina en las inmediaciones de Plaza de Mayo, la noche del 10 de diciembre del 2011, que decían, yo no soy gendarme de la rentabilidad empresaria. ¿No? Una frase una declaración de principios, obviamente. Ahora, tremendo, no se anima a nadie a decir eso. Bueno, solo no. Cristina.
Entonces, esa lealtad que tiene un costado amoroso y un costado instrumental es lo que hace que muchas veces haya aspectos del ejercicio político que no quepan en nuestra concepción de lealtad y que se asemejen más al amague de traición, ¿no? Es decir, si hay alguien que discute el liderazgo de otro, que está legitimado y amado por tantos, automáticamente pasa a ocupar el lugar del que desafía ese liderazgo y por ende, ¡hey! ¿Querés traicionar? Estás sacando los pies del plato, estás discutiendo mi liderazgo o liderazgo de fulano, mengano o sultana. Es problemático eso. El amor es la muerte del deber, el deber es la muerte del amor. Es muy difícil salir de esa. Y yo insisto una vez más que también, ¿no? Que otra cosa que, digamos, una disputa en el plano judicial fue precisamente el 17 de octubre hace 79 años. O sea, el pueblo trabajador sacó a Perón de la cárcel. Y siempre la prensa canalla imaginó que a Cristina, o que Cristina y su entorno, imaginaban sus propios 17 de octubre cada vez que la justicia la asediaba con sus expedientes. Sí. Entonces, yo propondría, o en realidad sembraría en este contexto la pregunta, a propósito de si la lealtad y la traición no son dos partes del FODA en el liderazgo político, ¿no? Acá Gabichu me puede asistir. ¿Qué es? El FODA es ese análisis de mercado que hace cualquier empresario respecto del producto o la empresa que gerencia cuando piensa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? O sea, perdón por apelar al marketing para pensar la política. Yo diría, de todas formas, que muchas veces el marketing, igual que la política e igual que el periodismo, es la continuación de la guerra, pero por otros medios. Entonces, digo, esto de las fortalezas y las debilidades explica mucho de la discusión respecto de la lealtad o la traición contra o con los líderes políticos de una época. Y por lo demás me gustaría agregar que nada de lo que ocurra hoy, ni siquiera en Berisso, o lo que ocurra el sábado con el cierre de listas, haya unidad o haya competencia interna. Contemos un poco eso, Dipi, porque... Ahora lo aclaro, nada es definitivo ni absoluto y no tiene por qué ser totalizador, ni lo que digo yo ni lo que ocurra en términos políticos en estos días. Cuento brevemente, el sábado próximo se cierran las listas, o sea, vence el plazo para presentar la lista de candidatos a conducir el PJ a nivel nacional. Para eso hay que conseguir por lo menos 5 avales de PJs provinciales y hay que conseguir avales de afiliados de al menos 8 provincias, ¿sí? Quintela estaba jodido hasta ayer porque tenía solo el aval de 4 PJs provinciales. Obviamente Cristina pisó fuerte y operó y hasta le virló el apoyo de algún que otro PJ, por ejemplo el de Neuquén. Darío Martínez había insinuado, había dicho o comprometido su apoyo como capo del PJ neuquino a Quintela y hubo un llamadito y retiró su apoyo o no lo comprometió y se lo puso a Cristina Kirchner ese apoyo. Bueno, en las últimas horas o ayer, Jorge Capitanich, ex gobernador de Chaco, extendió 2 cartas, una avalando la candidatura a la conducción del PJ a Cristina Kirchner y otra a Quintela. Ecuménico el hombre, juega siempre de esa manera. Mira. Pero hoy lo mandaron a sacar un comunicado donde aclara que él banca igual a Cristina como candidata, que lo que hizo, extendiendo los 2 avales como presidente del PJ provincial, fue en todo caso habilitar la competencia si no se llega a una lista de unidad, pero que él quiere lista de unidad y que Cristina conduzca. Y eso incluso no es en desmedro, dice él en su comunicado, de el gobernador Quintela, a quien lo tiene en su más alta estima. Bien. Entonces, tal vez haya elecciones internas, tal vez no. Cristina trabaja para que no. Está bien lo que hizo Capitanich. Yo diría que salvó la ropa del peronismo a último momento, porque si Quintela no conseguía los avales era un problema también para el conjunto del peronismo, ¿no? Claro. Es decir, al tipo que recorrió el país diciendo que iba a ser candidato y muchos gobernadores apoyaban, de pronto por un pisotón de Cristina nadie se animaba a apoyar. Ahora por lo menos, si no hay acuerdo y no hubiera unidad de acá al sábado, la competencia estaría al menos administrativamente habilitada. Después se verá qué pasa.
Digo una cosa más, pero para ir cerrando ya. Voy a leer 2 o 3 parrafitos de lo que dijo María Pía López en la legislatura porteña el 9 de octubre pasado, en ocasión de la distinción como personalidad destacada de la cultura para María Moreno. O sea, la nombraron, la distinguieron, la honraron con ese diploma a María Moreno, y estuvo presente María Pía López y leyó un texto que ella misma preparó, y algunas de las palabras que por supuesto no tenían que ver directamente con el peronismo, sino con la historia, con la biografía o la trayectoria de María Moreno, a mí me parecen que se pueden pensar en clave peronista. Dijo cosas como estas, a propósito, por ejemplo, de lo que escribió María Moreno cuando le devolvieron a una comunidad Ranquel el cráneo de Mariano Rosas, que había estado durante un siglo casi en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Y ella escribió una crónica, María Moreno, sobre la cual dice lo siguiente María Pía López. En esa crónica llena de volutas, de desvíos, de senderos que se bifurcan, de ponchos que se apolillan, de vergüenzas que se heredan y desigualdades que persisten, en esa crónica María dice que toda identidad es un patchwork, compuesta de elementos que se traen de distintas culturas y épocas, y que la pureza solo se aloja en una casa ilusoria. Si la identidad es collage, retazo, revivir los restos y desechos, no hay política de la identidad que no sea un poco engañosa, tretas de esencialismo estratégico para dar algunas disputas. María es astuta. Como buena porteña del 11, sabe que a veces hay que traficar con mercadería de falsa marca y otras decir la catadura verdadera de las cosas. Todo en el regateo sostenido para conseguir una libertad más y una vergüenza menos. Eso dice sobre la identidad. Ahora vayamos a tal vez el párrafo más sentido, donde parafrasea un cuento de María Moreno. Y dice lo siguiente: ¿dónde están mis compañeros?, dice mientras marchaba y después lloraba más fuerte. ¿Dónde están mis compañeros? La frase me era opaca, se me escapaba, el alcohol no podía explicarla. ¿Se refería a esos entre quienes no realicé nada? ¿O esos otros de cuya reciprocidad también dudo? La frase le era opaca, dice María Pía López sobre María Moreno, pero en esa opacidad se cifra una búsqueda. Compañeros, los que murieron en la insurgencia. Compañeras, las que siempre se espera. Compañeres, les que parecen venir de otro tiempo. Ese estribillo repetido, esa pregunta al aire que va ritmando sus pasos en una tarde a la orilla del río, quizás es la que debamos dejar hoy en el aire. ¿Dónde estamos, compañeros? ¿Dónde? ¿En qué rincón nos encontraremos para hacer volcán, furia, fundación, deseo? ¿En qué memorias y promesas nos reconoceremos? O sea, pase lo que pase con Kicillof y con Cristina, tal vez sea hora de asumir que estar no es bancar, estar no es quedarse, y que estar es asumir que en todo caso sos una expresión de incomodidad, un puntito pequeño de acumulación para algo más, y que eso está siempre en discusión y habrá que ver para dónde explota. Así es, Dipi. Bueno, hoy tenemos, esto quería agregar, hay 2 actos, ¿no? Sí. Uno en Berisso y otro acá en Capital Federal. En Federación de Box. En la Federación de Box. Algo que decir respecto del de la Federación de Box. Yo pregunté, y en el entorno de Cristina dicen que nunca estuvo pensado que ella fuera, por más que en el flyer esté la foto de ella. Ajá. O sea, se especuló por el flyer que ella iba a estar en el acto de la Federación de Box, que es organizado por Santa María y por Mariano Recalde, que es el titular del PJ porteño. Pero en el entorno de Cristina dicen Cristina nunca pensó en ir a ese acto. Sí. Hay que ver. Sí, se ve como un acto de apoyo a Cristina. Sí, lo es. Es un acto de apoyo a Cristina para la presidencia del PJ, así como el acto de Kicillof está organizado por los intendentes y dirigentes gremiales que bancan a Kicillof, y algunos lo bancan en contra de Cristina, también hay que asumirlo. Yo te hago una pregunta, Dipi. Acá, supongamos que Cristina, todos apoyan a Cristina, Cristina es la jefa del PJ, junto con Quintela, De Vicio, lo que sea, ¿no? Para algunos del cristinismo, kirchnerismo, ¿no van a empezar a verlo a Axel como un perdedor? ¿O los van a malentonar a que lo destrocen? ¿O vamos a decir, vamos todos juntos? Yo dije, palabras más, palabras menos, que Cristina no confía en Kicillof.
Y yo me refiero a su entorno, ¿sabes a qué me refiero? Digo, Pero yo fui más arriba, digamos. Me parece que la Cámpora directamente apuesta contra Kicillof. Claro, digo, si la Cámpora lo va a ver como perdedor porque Cristina gana la interna o no hay interna, sino que hay lista de unidad y pasa a ser un salame, estamos en un problema de vuelta. Pueden pasar dos cosas. O el peronismo se ordena detrás de esa jefatura de Cristina, en conjunto, o en su mayoría, o se produce una ruptura dolorosa. O sea, pueden pasar las dos cosas. No se pueden descartar ninguna de las dos u otras variantes, ¿no? Lo que sí digo es esto de que en realidad hay que seguir buscando un dónde estar y reconocer que ese estar no es ni quedarse, ni obedecer, ni agachar la cabeza. De hecho, me parece, el gesto de rebeldía política más grande de Kicillof en toda su carrera hasta acá fue el silencio que mantuvo esta semana. Claro, ¿No? claro. No lastimó, No. pero se la aguantó. Hay que ver cómo termina la película. Tengo más preguntas, señor juez. Bueno, ojalá dejemos de debilitarnos y que esto termine fortaleciendo al peronismo. Perdón, la frase es imbécil, pero uno ve actitudes imbéciles también, ¿no? Entonces por ahí merece frases imbéciles. Ojalá dejemos de pensar que debilitando a los compañeros vamos a fortalecer el peronismo. Vamos a poner un poco de música. ¿Y es? No.